Muy buenos días, queridos hermanos. Dios les bendiga. Seguimos aquí para mantener nuestras lámparas encendidas. Pues hoy vamos a continuar esta secuencia de la historia del rey David. Así que los invito a continuar leyendo también el Salmo y el Evangelio. Lectura del segundo libro de Samuel. En aquellos días el Señor envió a Natán donde David. Entró Natán ante el rey y le dijo: Habían dos hombres en un pueblo. Uno era rico y el otro pobre. El rico tenía muchos rebaños de ovejas y bueyes. El pobre solo tenía una corderita que había comprado. La iba criando y ella crecía con él y sus hijos, comiendo de su pan, bebiendo de su vaso, durmiendo en su regazo. Era como una hija. Luego llegó una visita a casa del rico y no queriendo perder una oveja o un buey para invitar a su huésped, cogió la cordera del pobre y convidó a su huésped. David se puso furioso contra aquel hombre y dijo a Natán: Vive Dios, que el que ha hecho eso es reo de muerte. No quiso respetar lo del otro, pues pagará cuatro veces el valor de la cordera. Entonces Natán dijo a David: Eres tú. Pues bien, la espada no se apartará nunca de tu casa por haberme despreciado, quedándote con la mujer de Urías elitita. Así dice el Señor: yo haré que de tu propia casa nazca tu desgracia. Te arrebataré tus mujeres y ante tus ojos se la daré a otro, que se acostará con ellas a la luz del sol que nos alumbra. Tú lo hiciste a escondidas, y yo lo haré ante todo Israel, en pleno día. David respondió a Natán: he pecado contra el Señor. Y Natán respondió: pues el Señor perdona tu pecado, no morirás. Pero por haber despreciado al Señor con lo que has hecho, el hijo que te ha nacido morirá. Natán marchó a su casa. El Señor hirió al niño que la mujer de Urías había dado a David y cayó gravemente enfermo. David pidió a Dios por el niño, prolongó su ayuno y de noche se acostaba en el suelo. Los ancianos de su casa intentaron levantarlo, pero él se negó y no quiso comer nada con ellos. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Pues hoy vemos el pecado de David. Hoy estamos viendo qué pasó, que David, como ser humano, también le falló al Señor. Es que nosotros debemos de estar muy vigilantes porque el pecado siempre anda acechándonos, siempre anda buscándonos, buscando esa ocasión para hacernos caer. Ese David guerrero, ese David de Dios, con corazón conforme a la voluntad de Dios, tuvo esa debilidad del pecado. Y miren cómo hoy el Señor le envía al profeta Natán para hacerle saber lo que iba a pasar, las consecuencias de ese acto que él había hecho. Porque David, como dice ahí mismo la palabra, David lo hizo a escondidas y creía como que todo había quedado callado, como que nadie se iba a enterar. Pero Dios todo lo sabe y Dios todo lo ve. Por tanto, Dios le está haciendo saber que las cosas no son como él la piensa. Que eso que él creía que había quedado ya tranquilo, ahora era que iba a empezar las consecuencias de ese acto.
Y miren cómo le narra el profeta esta historia del rico y el pobre. Y claro, David, un hombre justo, se molestó bastante, se enfureció, incluso él mismo dio la condena que debía de pagar, no sabiendo que era su propia condena la que estaba dando. Él mismo se sentenció. Y vemos ahí cómo Dios, a consecuencia de la sentencia que el mismo David dictó, pues Dios acogió eso y le quitó también al niño que había nacido de la mujer de Urías. Y David se arrepintió de su pecado. Dice la palabra, miren cómo es Dios. Él perdona, pero los pecados traen consecuencias. Entonces Dios perdona, pero las consecuencias del pecado hay que afrontarlas. Entonces dice David, he pecado contra el Señor. Y Natán le responde, pues el Señor perdona tu pecado. O sea, el pecado le queda perdonado. David pecó, Dios lo perdonó. Pero la consecuencia de ese pecado no se le iban a quitar. Y miren cómo David trató de hacer ayuno, hacer sacrificio, acostándose en el piso. En otras partes dice que se vestía como de ceniza, de saco, como se humilló lo más que pudo. Pero las consecuencias estaban a la puerta. Ahí es donde nosotros tenemos que vigilar muy bien lo que hacemos, cada paso que damos, porque así es el pecado. A la hora de uno hacerlo, es todo muy fácil, pero luego se empieza a encadenar todo esto y va desencadenando tantas cosas. Y miren cómo dice que iba a entrar la desgracia a la casa de David. Déjame ver dónde lo dice. Yo haré que que de tu propia casa nazca tu desgracia. Eso lo dice el Señor. Te arrebataré tus mujeres y a tus ojos se la daré a otro. O sea, lo que David hizo con la mujer de Urías, él lo iba a vivir en su propia casa. Y así se va desencadenando tantas cosas, empieza perdiendo ese hijo, pero no solamente ese, porque el mismo David dijo que lo tenía que pagar 4 veces, entonces David también perdió 4 hijos. Y es por eso mismo, consecuencia de ese pecado. Y por eso es que nosotros debemos de estar atentos, debemos de pensar muy, muy, muy bien antes de dar un paso, porque miren cómo Dios en su misericordia sí perdona, pero las consecuencias continúan, hay que afrontarlas. Porque hay mucha gente que se guía de eso, de, ay, Dios buenísimo, Dios, yo me confieso, Dios me perdona, Dios perdona. Pero mire ahí cómo le fue a David. Aún David siendo ese gran hombre de Dios, las consecuencias no se le quitaron. Por más sacrificio, por más que hizo, no se le quitaron. Este niño murió. Este niño no quedó con vida, porque Dios lo hirió de muerte y ya eso era irrevocable. Aún David hiciera lo que hiciera y todo lo demás que se va a ir desencadenando a partir de ese momento. Entonces, la invitación es a nosotros ser fiel a Dios, a mantenernos vigilante de las cosas que nos están tentando, porque traen consecuencias. Yo creo que la palabra de Dios no es para leerla y decir, ay, qué bonita, sino para ver cómo eso que estamos leyendo, cómo eso que estamos viendo en la historia de David la podemos aplicar en mi vida, no a la del vecino, a la mía personalmente, porque Dios nos está hablando a ti y a mí, no al otro. Era usted que está escuchando el mensaje, soy yo que estoy escuchando, viendo lo que Dios está proponiendo en este día. Es para mí el mensaje, para yo ponérmelo yo. Entonces, esa es la invitación a través de esta lectura por el día de hoy.
de parte de la historia de David. A nosotros estar vigilantes porque el pecado Dios lo perdona, pero trae muchas consecuencias. Así que miren como en el Salmo reza, oh Dios, crea en mí un corazón puro. Eso era David rogando y suplicándole al Señor. Pero las consecuencias estaban ahí. En el día de ayer yo creo que era que decía el Salmo, misericordia, Señor. Sí, misericordia, Señor, hemos pecado. David escribió muchos salmos como clamándole al Señor, pidiéndole por eso que había sucedido. Y el Evangelio de hoy está preciosísimo, es un Evangelio hermoso, yo les invito también a escucharlo, a leerlo, y que el Señor nos regale un hermoso día y que tengan un día lleno de amor, de paz y que seamos siempre conforme a la voluntad de Dios, que cada paso que demos sea la voluntad de Dios haciéndose realidad en nuestra vida. Feliz día.